voy a hablarles de la primera conferencia que hicimos, que fuera acerca del proyecto de investigación que tenemos, que se llama EDGI, que les quiero explicar cómo llegamos al EDGI, qué estamos haciendo y cómo nos pueden ayudar. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de interés, soy el portavoz para comenzar de nuevo. Y bueno, pues esto es comenzar de nuevo. Para los que no nos conocen, somos un centro que tenemos todos los niveles de atención y cumpliendo 25 años, uno de los festejos que tenemos es que estamos inaugurando este nuevo centro para nuestros pacientes, para toda Latinoamérica, para el mundo. Entonces, pues bienvenidos, tenemos 26 años ya este año que nos dedicamos al tratamiento, educación, prevención, investigación de los trastornos de conducta alimentaria. A través de un equipo multidisciplinario trabajamos en todos los niveles de atención, llegamos a 11 países y 27 estados de la República Mexicana a través de un abordaje integrativo que hemos desarrollado dentro de nuestro propio centro, le llamamos el método CDN, que integra diferentes tratamientos basados en la evidencia que hemos adaptado e implementado en poblaciones latinas. Y ahorita van a ver por qué eso es tan importante. Entonces, pues bueno, hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, como yo puedo hablar todo el día y estoy bien amenazada que nada más puedo hablar 30 minutos, les voy a decir algo bien importante. Yo creo que sigue siendo un tema en pleno siglo XXI, muy malentendido, profundamente dañino en algunos sectores, porque la gente cree y sigue creyendo que esto es una cuestión meramente social o meramente de un ideal de belleza. Y aunque sí lo involucra, ¿ok? No, es como, yo les digo, es como una cebolla y son capas, y esa es una capa, una de las pequeñas capas externas, ¿no? Pero hay muchas capas que están, que conforman la complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria. Tristemente, mucha gente sigue pensando que esto es una moda, un capricho, que solamente afecta a ciertos grupos de personas. Sin embargo, la ciencia tiene el poder de desmentir eso. La ciencia nos ayuda a ver con claridad, a ver con evidencia. Entonces, la pregunta central es, y que nos hacíamos desde hace muchos años es, ¿pero qué pasa si la ciencia no nos incluye? Si los datos provienen de personas de otros países, de otras historias, de otros cuerpos, de otras condiciones, entonces corremos el riesgo de aplicar soluciones que no nos sirven. Por eso, hoy no solo quiero hablarles del EDGI, de la Iniciativa Genética Mundial en la que estamos trabajando, sino los quiero invitar a que sean parte de esto. Y para hablar del EDGI, el EDGI, por sus siglas en inglés, es Eating Disorders Genetic Initiative, y es el estudio más grande que estamos haciendo en el mundo sobre la genética de los trastornos de la conducta alimentaria. Y el EDGI analiza los genes que se relacionan con los trastornos de la conducta alimentaria, cómo influye el entorno en esto y, lo más importante, cómo interactúan entre ambos, es decir, cómo interactúan los genes con el ambiente para dar los resultados que vemos. Está liderado por la doctora Cynthia Bully, que yo tuve el privilegio. Una de las cosas que yo siempre digo es que Dios me puso en el lugar correcto, en el momento correcto, porque yo inicié en esto hace casi 30 años, cuando el campo de los trastornos de la conducta alimentaria empezaba a crecer, y tuve la gran fortuna de que mis mentores fueron los que ahorita son considerados los pioneros en este campo, los que desarrollaron los tratamientos, los que hicieron los hallazgos científicos más importantes, y yo lo vi de primera mano, a su lado, con su mentoría. Entonces creo que eso es un privilegio que para mí no tiene precio, y que Cynthia es una gran mentora para mí, una gran y queridísima amiga, y ella ha reunido un grupo de investigadores alrededor del mundo. Ahorita somos más de 12 centros en los 5 continentes, y desde comenzar de nuevo nosotros somos el primer sitio de EDGI en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, y con eso nosotros estamos haciendo historia.
Lo que están viendo en esta tabla es un resumen muy claro y muy poderoso de lo que hasta ahorita sabemos. Gracias a los estudios genéticos más recientes sobre los trastornos de conducta alimentaria, especialmente el EGI, es como hemos podido ir entendiendo las asociaciones genéticas y las implicaciones clínicas directas, ¿ok? Y esto nos ayuda porque de esta manera podemos entender el perfil de riesgo, las comorbilidades y qué tipo de tratamiento puede ser más efectivo para cada uno de estos pacientes, ¿no? Entonces, yo se los puse así para que fuera más claro para ustedes. Empecemos con la anorexia, ¿ok? Primero, sabemos que tiene una fuerte asociación con el trastorno obsesivo compulsivo. Y esto nos explica por qué muchas personas que padecen anorexia tienen este perfil tan rígido, le llamamos rigidez cognitivo, rigidez mental, este perfeccionismo, estos pensamientos intrusivos, estos rituales que realizan y que incluso la gran mayoría de las veces están presentes antes de que empiecen los síntomas alimentarios. Este perfil temperamental que tienen estos pacientes se deteriora cuando entran en el estado restrictivo, en el estado de desnutrición, independientemente del peso que tenga el paciente. Es decir, por ejemplo, estamos estudiando la anorexia atípica en cuanto a la genética, pero sabemos clínicamente que los pacientes que tienen estos perfiles, aunque tengan un peso normal o un peso alto, si entran en un estado restrictivo de la alimentación, o sea, comen menos de lo que su cuerpo necesita o quiere, esa persona va a aumentar la rigidez mental, va a aumentar el perfeccionismo, va a aumentar la obsesividad. Por eso cuando graduamos pacientes de nuestros programas, básicamente el mensaje más importante que les damos a los padres es, les digo, si un solo consejo les puedo dar, es que nunca permitan que su hija o su hijo vuelva a entrar en restricción, independientemente del peso que tenga, porque con el perfil temperamental, la restricción va a detonar la conducta alimentaria disfuncional. Entonces, eso es un mensaje muy importante que hemos aprendido a través de estas investigaciones. Lo segundo es que a través de los primeros estudios genéticos que se hicieron, que en ese entonces se llamó ANGI, el estudio Anorexia Nervosa Genetic Initiative, es que encontramos un fuerte componente metabólico en la anorexia. Algunos de los genes que aumentan el riesgo de anorexia también están asociados con un metabolismo más rápido, menos apetito o mayor tolerancia al hambre. Y eso explica muchas de las cosas clínicas que vemos, por ejemplo, que los pacientes en recuperación tienen que comer cantidades muy importantes de comida para poder alcanzar la estabilidad. Y cuando digo muy importantes, estoy hablando que si una persona en forma normal requiere alrededor de 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso para un mantenimiento, un paciente en recuperación puede llegar a requerir de 100 a 120 kilocalorías de peso para poder alcanzar esa recuperación. Entonces, estos estudios nos explican por qué los pacientes reaccionan así. Y es bien frecuente que recibamos pacientes y padres de familia que llegan sumamente frustrados porque es que yo la veo que come, es que yo veo que se hace todo lo que le dice la nutrióloga, es que yo veo que hace esto y ¿por qué no mejora? Porque no la estamos alcanzando biológicamente. Y este hallazgo clave también nos dice que, más bien, y estos hallazgos han sido clave también para entender que muy posiblemente estos genes que se han asociado con la anorexia protegen contra la obesidad y la diabetes tipo 2, lo cual nos rompe la narrativa de que la anorexia es algo social o de que es algo vanidoso o que es una respuesta cultural o psicológica. No, también hay una biología muy intensa que sostiene la patología, o sea, que sostiene la enfermedad, ¿sí? Por otro lado, tenemos el trastorno por atracón, que les puse ahí. Es el más común de todos los trastornos de conducta alimentaria, particularmente en Latinoamérica, y también es el menos diagnosticado. Y genéticamente, este trastorno tiene fuertes asociaciones o vínculos con el trastorno por déficit en la atención e hiperactividad y con el uso y abuso de sustancias. Es decir, va a compartir vulnerabilidades genéticas con condiciones donde hay impulsividad,
búsqueda de recompensa rápida y dificultad para regular las conductas. Además, se asocia genéticamente con la obesidad y la diabetes tipo 2, y esto tiene dos implicaciones. Uno, no es pereza ni falta de voluntad. Y número dos, los tratamientos que se basan solamente en hacer que el paciente baje de peso, coma menos o que tenga más fuerza de voluntad, no funcionan. Y eso lo único que hace es que el paciente esté cíclico en intento, fracaso. Eso genera muchos sentimientos de desesperanza, de frustración, de enojo, y eso hace que el paciente tenga menos actitud para entrar en un tratamiento adecuado. Aquí lo que se necesitan son intervenciones que estén enfocadas en la regulación emocional, como se los puse ahí, en la impulsividad y en la neurocognición. Por otro lado, tenemos la bulimia nervosa. Esta está en un punto intermedio. Todavía no sabemos mucho acerca de sus vinculaciones genéticas, pero lo estamos estudiando. Se ha encontrado una relación genética con trastornos del estado de ánimo, principalmente con la ansiedad y la depresión, con algunos trastornos de personalidad como el trastorno bipolar y con rasgos de trastorno de déficit en la atención e hiperactividad, y posiblemente con algunas variantes metabólicas, aunque esto, como les dije, todavía se está estudiando. Lo interesante aquí es que el comportamiento bulímico, entre alternar el control extremo y la pérdida de control, que es lo que vemos en el paciente que padece bulimia, probablemente refleja esa mezcla de impulsividad y malestar emocional. Y clínicamente esto nos recuerda que el tratamiento de la bulimia tiene que integrar estrategias para manejar el impulso y el vacío emocional o la tristeza profunda que muchas veces está en el fondo en estos pacientes. Y aquí es donde entran los tratamientos innovadores que más adelante van a hablar algunos de nuestros psiquiatras al respecto, porque se ha encontrado que una base muy importante en algunos de estos trastornos relacionados al impulso y al malestar emocional, hay una fuerte tristeza, y hay que trabajar también en eso a través de estos nuevos tratamientos para ayudar al paciente a poder salir adelante. Luego finalmente tenemos el ARFID, por sus siglas en inglés, Avoidant Restricted Food Intake Disorder, o por sus siglas en español TERIA, que es el trastorno de evitación o restricción de la ingesta alimentaria. Este es un diagnóstico bastante reciente, incluido en el DSM, que es el libro de enfermedades mentales editado por la Academia Americana de Psiquiatría, que lo incluyó en el 2013 y que todavía está en un proceso de investigación, particularmente en el área genética. De hecho, para EG2 estamos recopilando datos para el ARFID, ¿verdad? Y los datos preliminares apuntan a asociaciones con el neurodesarrollo, particularmente con condiciones como el espectro autista, la ansiedad sensorial o la hipersensibilidad sensorial, o el miedo intenso a los efectos que tenga la comida en el cuerpo. Y aunque todavía no tenemos asociaciones genéticas sólidas como tenemos para la anorexia o por el trastorno por atracón, sí parece que hay un perfil diferente, al menos en los estudios preliminares, y esto refuerza lo que muchos de nosotros vemos en la clínica. Los pacientes que padecen ARFID requieren un abordaje que incluya técnicas sensoriales, el trabajo con las familias y la reducción de la ansiedad desde otra lógica diferente a cómo se maneja la ansiedad psicológica. Entonces, como pueden ver, no todos los trastornos de la conducta alimentaria son iguales, y mucho menos desde el punto de vista genético. Entonces, entender estas diferencias no solamente nos ayuda a investigar mejor, también nos ayuda a diagnosticar mejor, a personalizar los tratamientos y sobre todo a dejar de juzgar. Cuando llegan con nosotros los pacientes, los padres de familia, yo les digo, aunque tenemos programas obviamente estructurados, protocolizados, los individualizamos para cada paciente porque nadie tiene ninguna de estas características igual y necesitamos personalizar. Y eso es gran parte de lo que hace tan difícil y complejo los tratamientos. Pero si entendemos que hay cerebros, cuerpos y sistemas nerviosos que nacen con diferentes vulnerabilidades, entonces podemos dejar de pensar que esto es una cuestión de voluntad, o que es una cuestión de moda, o que es una cuestión de vanidad, y empezar a tratarlo como lo que es.
es una enfermedad compleja, de las más complejas que tiene la medicina y que merece toda nuestra atención científica. Muy bien, entonces, una de las revelaciones más sorprendentes del estudio genético de la anorexia es que no estamos ante un solo tipo de vulnerabilidad. Esta imagen que les puse aquí, quise representar una de las grandes revelaciones del estudio genético de la anorexia. Antes se pensaba que la anorexia era un trastorno puramente psicológico-social. De hecho, en alguna época en la historia de la anorexia se pensó que era un problema tiroideo, se pensó que era un problema puerperal, ¿verdad? Hoy sabemos que tiene una base biológica dual. Por un lado, y eso tal vez ya lo intuíamos desde hace muchos años a través de la clínica, hay un fuerte componente psiquiátrico, como les expliqué ahorita. La anorexia comparte variantes genéticas con el trastorno obsesivo-compulsivo, con el trastorno de ansiedad generalizado y con rasgos como el perfeccionismo extremo o la rigidez cognitiva. Y esto explica por qué muchos pacientes que padecen anorexia presentan estas características incluso antes de restringir la comida. Entonces, no es solamente una conducta aprendida, sino es también una vulnerabilidad heredada. Por otro lado, los estudios han identificado un componente metabólico igual de fuerte. De hecho, en este estudio que les puse la bibliografía abajo, que es el estudio de Angie, que se publicó en el 2019, habla acerca de reconceptualizar la anorexia como un trastorno metapsiquiátrico. Y yo se lo he dicho a mi equipo desde hace muchos años. En un futuro van a ver que vamos a reconceptualizar los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedades neuroendocrino-psiquiátricas, porque es muy claro los cambios en los circuitos neuronales, los cambios metabólicos y los cambios psiquiátricos que producen estas enfermedades. Algunas variantes genéticas asociadas a la anorexia también se relacionan con un menor índice de masa corporal, un menor índice de grasa corporal, mayor saciedad y sorprendentemente con un riesgo más bajo de obesidad y de diabetes tipo 2. Lo que significa esto es que a menor índice de masa corporal o a menor grasa corporal, mayor anorexia en el paciente. De ahí que viene la recomendación clínica de por qué los pacientes tienen que alcanzar un mínimo de grasa corporal y un mínimo de ingesta y de peso para poder apagar estos genes, para poder apagar esta vulnerabilidad. Y esto cambia todo porque las personas que tienen esta predisposición genética a la anorexia podrían tener un sistema fisiológico que responde diferente a la comida, al hambre, a la saciedad y al balance energético. Y nos obliga a reconocer que el cuerpo también juega un papel que no es una elección y que el tratamiento debe considerar tanto lo emocional como lo somático. Uno de los principales errores de abordaje que yo he visto en todos los años que tengo en esto, cuando nos llegan los pacientes después de 1, 2, 3, 6, 10. La semana pasada una persona me dijo que llevaba 22 doctores antes de llegar con nosotros. Es que quieren abordar de adentro hacia afuera y se aborda de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, si no corregimos la parte somática y no apagamos estas vulnerabilidades, es muy difícil tratar la parte emocional. Entonces, es una mezcla de tratamientos lo que tenemos que hacer para ayudar a esta paciente. Y entender esta dualidad mente y metabolismo es clave para diseñar tratamientos más compasivos, más efectivos y menos culpabilizantes. Muy bien. Y luego tenemos el trastorno por atracón o los atracones. Hay un estudio muy reciente, de hecho está recién publicado este año en el 2025, que analizó de forma separada los genes asociados a los atracones con una conducta específica y los comparó con los de la anorexia, con lo que ya sabemos de los genes de la anorexia. Y lo que ellos encontraron es que hay algunas superposiciones, pero también diferencias muy importantes. En el caso de los atracones, se identificaron variantes genéticas relacionadas con la impulsividad, el trastorno por déficit en la atención y la hiperactividad,
la obesidad y también con neurotismo y depresión. Este hallazgo respalda lo que muchos vemos en la clínica. Las personas que padecen un trastorno por atracón no comen en exceso, sino que muchas veces están atrapadas en un patrón de impulsividad, disforia emocional y ciclos de desregulación. Entonces, la genética nos está confirmando que no es una conducta simple ni voluntaria, o sea, no es simplemente comer de más, sino es el reflejo de un fenotipo muy complejo que tiene raíces neurobiológicas. Y eso cambia la forma en que debemos tratarlo, porque si no hay compasión, si no tratamos con evidencia y con intervenciones dirigidas no solo a la conducta alimentaria, sino a la mente y al sistema de recompensa, no podemos ayudar a estos pacientes. Y cuando hablamos de genética, muchas personas piensan que es algo fijo, es decir, pues si ya tengo esos genes, si están diciendo que si hay alguien en mi familia que padece anorexia, hay 18 veces más probabilidades que la población general que yo la padezca, o si hay bulimia, hay 12 veces más probabilidades que la población general que yo la padezca, pues entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar eso? Pero no es así. Los genes crean una vulnerabilidad, una predisposición, pero no son una sentencia. Y lo que activa o no activa esa vulnerabilidad es el entorno, y eso es lo que quiere estudiar el EDGI. Por ejemplo, alguien puede tener genes que aumentan el riesgo de anorexia, pero si crece en un entorno protegido, con alimentación segura, sin exposición a ideales corporales extremos o a trauma, tal vez nunca la desarrolle. También es cierto que hay que agregar que aún haciendo todo bien, se puede desarrollar porque es una enfermedad, no es algo que provocamos. Sin embargo, la vulnerabilidad genética se puede proteger con un entorno protegido. De la misma manera, si tenemos una persona con una genética menos fuerte, vamos a decirle, pero vive bullying sobre el cuerpo, trauma, crítica corporal constante, presión por adelgazar, sí puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, o como yo siempre digo, al menos no se salva de desarrollar una mala relación con la comida y su cuerpo de por vida, aunque no tenga todos los criterios para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esta interacción entre biología y entorno se llama epigenética. La epigenética es una ciencia relativamente moderna, se empieza a hablar de ella en 1940, y es básicamente la ciencia que estudia cómo influyen el ambiente o nuestro estilo de vida en la expresión de nuestros genes. Entonces, la epigenética es uno de los pilares más importantes en la investigación actual en salud mental. Lo que hace EDGI es precisamente estudiar cómo se combinan los factores genéticos con los factores ambientales, es decir, estas experiencias de vida, el trauma, la presión social, las redes sociales, la historia familiar, porque solamente entendiendo esa complejidad podemos desarrollar intervenciones que funcionen en el mundo real y no solamente en el laboratorio. Ahora quiero hacer una pausa para hablar no solo de ciencia, sino también de justicia. Imaginemos que gracias a EDGI se desarrolla en unos años un nuevo medicamento que actúa sobre una vía genética específica involucrada en la anorexia o en los atracones. Pero ese medicamento se creó a partir de información genética de 100,000 personas, pero todas de ascendencia europea. ¿Creen ustedes que funcionará igual en un indígena de Oaxaca? ¿O en un adolescente aquí en Monterrey? ¿O en una persona de color en cualquier lugar de Latinoamérica? Si no estamos incluidos en la investigación, no podemos saberlo. Y el riesgo es que esos avances científicos, que en teoría deberían de ayudar a todos, terminen beneficiando solamente a algunos y otros nada más los veamos pasar. Esto no es una hipótesis, ya ha pasado antes en otras áreas de la medicina. Por eso EDGI-2 tiene como misión muy clara reducir las desigualdades en salud mental a través de la investigación. No podemos hablar de medicina personalizada si ignoramos a la mayoría del mundo.
Ok, entonces una de las preguntas más importantes en cualquier investigación es ¿y qué representan los datos que estamos usando? Y en salud mental la respuesta todavía es muy desalentadora, es muy preocupante. En el 85 a 90% de las muestras utilizadas en los estudios genéticos psiquiátricos provienen de personas de ascendencia europea blanca. Es decir, la ciencia que usamos para definir qué es un trastorno, cómo se diagnostica y qué tratamiento se considera eficaz, se ha construido a partir de una porción muy limitada y pequeña de la población mundial. ¿Dónde quedan las personas indígenas? ¿Dónde quedamos los latinos? ¿Dónde quedan las personas de color? ¿Dónde quedan los pueblos originarios de Latinoamérica? Las personas migrantes que tienen todas estas cruzadas y que toda esta población diversa. Si no corregimos esto, vamos a seguir generando herramientas que funcionan bien para unos y mal para otros. Y entonces siempre sintiendo que la ciencia no funciona. ¿Sí? Por eso la representación de la ciencia no es un lujo. Es una necesidad ética y clínica. Y eso lo vimos nosotros en Comenzar de Nuevo desde hace muchos años. Desde Comenzar de Nuevo, con el apoyo de la Red Internacional de EDGI, tuvimos el honor de convertirnos en el primer sitio de reclutamiento de EDGI en toda América Latina. Y no fue algo automático, les voy a contar un poquito la historia. El otro día me la estaban preguntando. Yo me acerqué con Cindy Bullock hace 10 años y le pedí que nos incluyera en EDGI 1. Y me dijo que no había funding, que no se podía y que en la forma más bonita que no estaban interesados en la población latina, ¿verdad? Tuvimos que despertar el interés en nuestra población, en nuestra región, convencer a los equipos internacionales de que América Latina también importa en la ciencia. Conseguimos el fondo inicial con nuestros propios recursos, desde Comenzar de Nuevo. Tradujimos el material, adaptamos culturalmente los cuestionarios, nos formamos en genética, trabajamos con ética y lanzamos la primera fase de EDGI en México, lo que hoy le llamamos nosotros EDGI 1. Cuando vieron nuestros resultados, la respuesta de la comunidad internacional fue avasalladora. Vieron la calidad de nuestros datos, el compromiso y entonces logramos el apoyo. Y hoy para EDGI 2 contamos con el respaldo del Instituto Nacional de Enfermedades Mentales de los Estados Unidos, de un grant que tenemos con ellos y de toda una red global que nos apoya. Pero el punto de partida fue aquí, fue local y fue latinoamericano y fue con nosotros. Y fue liderado por cada una de las personas que estamos en Comenzar de Nuevo y la verdad es que yo me siento sumamente orgullosa porque esta es una investigación que va a cambiar la forma en que vemos los trastornos de la conducta alimentaria. Nuestra meta es muy ambiciosa. Queremos reclutar al menos 2,000 personas mexicanas que hayan vivido o estén viviendo un trastorno de la conducta alimentaria. Aparte tenemos que reclutar controles y cuando esto suceda vamos a reclutar en el resto de América Latina. Pero más allá del número, lo que queremos es que nuestras historias, nuestras voces y nuestros contextos estén presentes en la ciencia global, porque no solo queremos participar, queremos producir ciencias de América Latina y eso también es romper estigmas, porque los estigmas es lo que más ha influenciado para que nuestro campo, particularmente en nuestros países, esté obstaculizado, no avance y no se trabaje como se debe y por ello los pacientes, las familias no reciban el tratamiento que deben de recibir y que merecen recibir. Entonces, ¿cómo se participa en EDGI? Muchas personas nos preguntan, ¿es complicado? En realidad es un proceso muy sencillo, pensado para que cualquier persona pueda hacerlo incluso desde su casa. Les pido a todos que con su celular tomen el QR. Ustedes tienen que contestar un cuestionario que dura 10 minutos. Si ese cuestionario el algoritmo los elige, los va a mandar a un segundo cuestionario que dura 45 minutos y después de eso son candidatos a darnos una muestra de saliva. Nosotros los perseguimos en cualquier lugar de México donde estén para tomarles la muestra de saliva, no se preocupen. Y después de que hagan los 2 cuestionarios y la muestra de saliva,
les damos una tarjeta de regalo por el tiempo que nos dieron para seguir con esta investigación. Entonces, por favor, pásenlo a sus amigos, a sus familiares, al vecino, al que tengan al lado ahorita sentado, a toda la gente, porque cuando ustedes hacen esto, no solamente están participando ustedes, están uniéndose a una red mundial de personas que estamos haciendo historia en la ciencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Y a esto es a donde yo los quiero invitar. Participar en el EDGI no es solo una colaboración científica, es un acto político, simbólico y profundamente humano. Es una forma de decir, yo también existo en esta narrativa, mi historia cuenta, mi cuerpo importa y mi genética también debe estar representada. Durante décadas, los estudios sobre trastornos de conducta alimentaria se hicieron sin nosotras y sin nosotros, sin la voz de América Latina, sin cuerpos diversos, sin personas racializadas, sin pacientes trans, sin comunidades indígenas. Hoy estamos cambiando esto. Así es que cada muestra de saliva es más que un dato genético. Es una forma de reclamar nuestro lugar en la ciencia y de construir herramientas que sí nos sirvan, que sí nos vean, que sí nos entiendan, para que quienes hemos vivido acompañado de cerca a alguien que padece un trastorno de la conducta alimentaria, esta participación se vuelve también una forma de reparación. No es solo investigación, es activismo con datos, y eso es lo que nosotros queremos y estamos haciendo. Ok, si esta información las movió, si sintieron que están viendo que de alguna manera se sintieron representados con todo lo que les expliqué, esta invitación es para cada uno de ustedes. Quiero que participen, inviten a alguien más, necesitamos el apoyo de todos, necesitamos la ayuda de todos para poder llevar a buen puerto esta investigación. No hay una sola forma de apoyar esta causa, hay muchas. Ya les dije, compartan el enlace, dénselo al vecino, hablen, sensibilicen a la gente que tienen a su alrededor, cuando lleguen a su casa, díganle al vecino, oye, ¿sabías que hay un estudio genético de trastornos alimentarios? Te paso el QR, ¿no quieres participar? ¿Nos quieres dar una muestra de saliva? Porque la ciencia no es solo de laboratorios y de batas, la ciencia es de todos nosotros. La ciencia se construye desde el dolor, la esperanza y la acción colectiva. Y todos tenemos que ser parte de esto, así es que gracias por ser parte de esto. Y pues bueno, todos conocen nuestras redes, ¿ok? Y no me gusta terminar las conferencias sin antes agradecer al equipo maravilloso que tengo. Yo siempre soy la cara de todos, pero en realidad detrás de mí hay todo crecimos de ser 2, Marisa y yo, ahorita somos 82 en nuestra institución y seguiremos creciendo. Así es que muchas gracias, porque yo estoy convencida que juntos podemos crear un mundo donde la recuperación sea posible para todos. Gracias.